He encontrado pruebas que respaldan una teoría que va mucho más allá. Lo que menguó primero, sostiene, fue el poder del faraón. Los sepulcros exquisitamente pintados de los funcionarios del Estado son reflejo de una nueva era. Mientras sus predecesores de Gizeh tenían que conformarse con ladrillos de adobe, estos funcionarios utilizaron la mejor piedra, un material reservado en el pasado para reyes. Para Barta no es una coincidencia. Los funcionarios del Estado iban ganando en poder y riqueza a costa del faraón, y la única pirámide asequible era el modelo presupuestado. Sabemos que los últimos faraones, como Pepi I, se unieron por matrimonio a las familias de los funcionarios de mayor rango, quizá para dar un impulso a su menguante poder. Pero Barta necesitaría algo más que esto para convencer a Dobrev. Mucho poder. Por ejemplo, que Pepe I se vio obligado a casarse con 2 hijas de un funcionario local de Abidos. Yo no sé si se vería obligado. Sí, pero él consideraba necesario asegurarse. Puede que fuese una mujer muy bella, además de simpática. Fuera cual fuera la causa, no se había terminado. La pirámide menguante iba a menguar de nuevo. 800 años más tarde y 650 kilómetros río arriba. Cerca de Tebas, la antigua capital del nuevo reino de Egipto, un arqueólogo, Kent Weeks, descubre el último capítulo de la historia. La mayoría de las sociedades humanas han articulado sistemas para identificar a las diferentes clases sociales. Pero si tienes un sistema de clases, debes tener algún medio para identificar la clase a la que pertenece un individuo. Y así era ciertamente en Egipto. Durante un periodo de unos 1000 años, las pirámides fueron el símbolo del rey y los parientes más cercanos de la familia real. Pero quizá alrededor de 1900 o 1800 a.C. comenzó un periodo que algunas personas han llamado proceso de democratización religiosa y que significó que muchas de las cosas que habían estado restringidas al faraón y a la corte real ahora empezaban a resultar asequibles para algunos miembros de las clases media y alta egipcias. Y eso fue sin duda lo que pasó con las pirámides. Las pirámides se pusieron de moda, y los nuevos ricos fueron los primeros en adoptar el emblema real. Nunca más se levantarían estructuras de la magnitud de las de Gizeh, al menos no en Egipto. Si viajamos 12.500 kilómetros al sudoeste de Egipto, atravesamos 2 continentes y un océano, llegamos a uno de los lugares más áridos del planeta. En las arenas movedizas de este desierto costero siguen emergiendo vestigios de culturas antiguas. Bienvenidos a América. Fue en la costa de Sudamérica, en el actual Perú y al comienzo de la era cristiana, donde surgió la siguiente gran civilización de las pirámides. Una media docena de ríos procedentes de los Andes atraviesan el desierto en una franja de 320 kilómetros. Al igual que el Nilo en Egipto, son la tabla de salvación en una tierra que por lo demás es inhóspita. Pero sorprendentemente aquí las condiciones son ideales para la agricultura intensiva. Dada la ausencia de precipitaciones que erosionen el terreno, la tierra es fértil, y si se riega, las cosechas crecen abundantemente. Creo que la calidad de la agricultura era tan buena que de hecho permitió que apareciesen rápidamente unas poblaciones bastante importantes, y eso llevó a la creación de cientos y cientos de templos. La zona estaba habitada por el pueblo de los Moche, que literalmente construían sobre los restos de estructuras anteriores. Sus sólidas pirámides de adobe hace tiempo que no son más que masas informes, que han dejado tras de sí unos restos lóbregos, desmoronados, que apenas ofrecen indicios de lo que allí hubo. Es muy difícil comprender la función de las pirámides Moche porque aún no hemos estudiado las suficientes. Nos harían falta años de excavaciones para saber realmente cómo era su vida.
Steve Burgett ha dedicado 15 años a resolver el misterio de las pirámides Moche. Sus últimas excavaciones descubren las líneas generales de una historia colorista, aunque siniestra, que no podría ser más diferente de la del antiguo Egipto. Durante décadas, los Moche han sido conocidos fundamentalmente por su arte, especialmente por su joyería y su cerámica, espléndidamente decorada. Entre las escenas representadas hay algunas inquietantes de sacrificios humanos. ¿Se trata simplemente de mitos elaborados o del relato documental de los sacrificios en las grandes pirámides Moche? El mayor avance que he conseguido de momento ha sido descubrir dónde se celebraban los sacrificios. El lugar de los sacrificios está en la llamada Huaca de la Luna, la pirámide de la Luna. Aquí fue donde Burgett y su equipo encontraron un revoltijo de restos humanos, de personas que fueron brutalmente asesinadas. Quizás sea significativa la presencia de señales de que hubo inundaciones frecuentes y devastadoras en la época en que se produjeron estos sacrificios en masa. Vimos que estaba asociado a momentos destructivos de la historia. Estos megafenómenos como el Niño, con sus gigantescas precipitaciones e inundaciones destructivas que sufría la costa norte de Perú una vez cada 20 años o 30 años. Una y otra vez, las lluvias torrenciales destruían los templos. Para los Moche, esas catástrofes significaban que los dioses estaban enojados. Para aplacarlos y restaurar el orden en el mundo, era necesario el sacrificio máximo. Los Moche eran conscientes de este problema y crearon ese ritual para contrarrestar los efectos del Niño. Y aquí aparece la sorpresa. Parece que llevaban a cabo una serie de combates rituales entre individuos seleccionados. El objetivo del combate era capturar a la otra persona, casi como en un duelo. Y la persona capturada era escogida a través de ese proceso como víctima del sacrificio. Pero yo creo que se trataba de personas preparadas para ir a esas batallas pensando que podían ganar, pero que si perdían el combate tendrían que ser sacrificados, aunque habrían ofrecido gustosamente sus almas o sus cuerpos a sus dioses. Yo los veo como campeones más que como víctimas. En un clima voluble y a menudo violento, las pirámides Moche parecen haber sido construidas no en honor de los dioses, sino para apaciguarlos. ¿Cuántos cadáveres más aparecerán? Sea cual sea el número, no fueron suficientes. Tras 8 siglos de prosperidad, la civilización Moche desapareció. Cuando los templos Moche comenzaban a desmoronarse, alrededor del año 800 de nuestra era, otra gran civilización de las pirámides estaba en su apogeo. Las junglas de América Central albergan la mayor concentración de pirámides de gran tamaño del mundo. Entre México y Honduras se concentran los restos de literalmente cientos de ellas. Y el pueblo que las construyó no ha desaparecido. Aunque sus ciudades antiguas ya no florecen, los mayas todavía siguen aquí, viviendo del maíz tal y como lo han hecho sus antepasados durante miles de años. Al podar los bosques de los alrededores, los arqueólogos continúan encontrando restos de algunos de los monumentos más impresionantes, aunque inescrutables, del mundo. ¿Quiénes eran los antiguos mayas? ¿Y sus pirámides eran lugares de sacrificio como las de los Moche? Al igual que los egipcios, los mayas utilizaban la piedra, y sus pirámides, como esta de Chichén Itzá, en el sur de México, también estaban relacionadas